Muy buenas noches con todos. En nombre de Grupo Insur, les doy la más cordial bienvenida a este diplomado de alta especialización en residencia, supervisión, seguridad y auditoría en obras públicas. Como ya han tenido de manera introductoria, pues este diplomado está dividido en una serie de sesiones, las cuales van a llevar con diferentes docentes. Conmigo van a llevar las dos primeras sesiones correspondientes al módulo 1 acerca de las funciones del residente y supervisor de la obra. Y también el cuarto módulo que trata acerca de valorizaciones y liquidaciones de obra, que está programado en 3 sesiones. Mi nombre es Hazel Extremadoiro Cifuentes, soy ingeniero civil, ya titulada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente soy candidata a un MBA por la Universidad del Pacífico y a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? En la cual he tenido la oportunidad de participar en construcción de proyectos inmobiliarios, gerencia de proyectos, bueno, de toda índole, de carácter retail, industrial, comercial, oficinas. También he tenido la oportunidad de supervisar obras y en estos momentos me encuentro laborando en la Contraloría General de la República, haciendo auditorías de control posterior a megaproyectos de infraestructura. Cuento con especializaciones en diseño, dirección de proyectos, en gerencia de proyectos, y bueno, también tengo especializaciones en asociaciones público-privadas, obras por impuestos y como les menciono, pues actualmente les voy a compartir los conocimientos que se tienen en cuanto a aspectos tanto normativos como experiencia en cuanto a la residencia y supervisión de las obras, para efectos del desarrollo de este primer módulo de este diplomado, ¿sí? Entonces, nuevamente les doy la más cordial bienvenida, muy gustosa de poder compartir con ustedes estas sesiones, ¿sí? La clase que desarrollaremos el día de hoy trata, como lo mencioné, de las funciones del residente y supervisor de la obra, ¿sí? A ver, tenemos algunos mensajes en el chat. Ya, son mensajes correspondientes a otros temas. Bueno, primero nos tenemos que un poco poner en contexto en cuanto a la normativa, ¿sí? Sabemos que las funciones tanto del residente y del supervisor de obra se basan primigeniamente en la normativa, ¿sí? De ahí es donde sacamos, además de el perfil básico de los profesionales, cuáles son las disposiciones procedimentales cuando, bueno, ya estén en obra y cada quien cumpla las funciones desde su cancha, ¿no? Como coloquialmente diríamos. Vale decir que estos profesionales serían algo así como los líderes de un proyecto constructivo, porque finalmente una obra de infraestructura es un proyecto, tiene todos los elementos para poder ser denominada como proyecto. Tiene una temporalidad, tiene un costo, un alcance, y a la vez tiene que cumplir criterios de calidad para poder ser aceptada, ¿no? Y recibida finalmente. Entonces, podemos hablar de un proyecto de infraestructura, un proyecto de construcción. En el marco de la normativa peruana, de lo que se solicita en el ámbito nacional, está la figura de un residente de obra y de un supervisor de obra en, bueno, todas las modalidades en realidad de obras de infraestructura que podamos encontrar. Para esto debemos conocer cuáles son los tipos de obras. Vamos a tener, por ejemplo, en cuanto a la ejecución presupuestaria de las entidades, las obras por contrata, ¿sí? Que son aquellas obras que son ejecutadas, digamos, por un tercero, una empresa constructora, una persona jurídica que tiene experiencia construyendo, ¿sí? En ese marco, digamos que una entidad pues hace un proceso de selección, tema que van a ustedes profundizar en el segundo módulo, ¿no? Cuando se hable de las contrataciones en cuanto a obras públicas, ¿sí?
Entonces las entidades hacen un proceso de selección con la finalidad de poder elegir de manera objetiva, ¿no?, al postor más idóneo para otorgarle la buena pro de la construcción de una obra, ¿correcto? Bueno, cuando estamos hablando de esta figura en la que hay este intermediario con experiencia, estamos hablando de las obras por contrata, como lo menciono, y nos debemos remitir al texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, la 30225, ¿sí?, que actualmente pues viene vigente con su decreto supremo, el 82 del 2019, ¿sí? Y bueno, tiene algunas también modificatorias que lo que han hecho, pues, es actualizar algunos aspectos, ¿sí? Lo mismo pasa con el Decreto Supremo 344, que es la norma que reglamenta a ese texto único ordenado, ¿correcto? Entonces nos vamos a basar en estas normativas, que en realidad, digamos que dan las disposiciones para todas las contrataciones que se hacen en el Estado, tanto de bienes como de servicios, ¿correcto? Dentro de los cuales pues hay disposiciones específicas en el reglamento para las obras de construcción. De hecho, hay un capítulo, ¿no?, exclusivo para la ejecución de las obras de construcción, y es de este capítulo de donde nosotros sacamos todos los aspectos que, bueno, podremos ver volcados, tanto en esta primera sesión como en la sesión del día de mañana. Bueno, de igual manera existe otra tipología de obras en cuanto a la ejecución presupuestaria, que son las obras por administración directa. Estas obras, pues, obedecen a una figura en la cual no hay un intermediario. Es decir, no vamos a tener a una empresa constructora especializada que ejecute la obra de construcción. En ese marco, ya la entidad es la que se encarga directamente de poder ejecutar la obra de construcción, ¿sí? De hecho, la normativa que respalda a las obras por administración directa es la Resolución de Contraloría 195 del año 1988, ¿sí? Como lo vamos a poder ver en el desarrollo de la clase del día de hoy, es una normativa bastante escueta, que cuenta con 2 artículos, de hecho, y uno de ellos tiene las disposiciones enumeradas, pero son disposiciones bastante básicas. Es cierto que sí tratan de tocar pues la mayoría de temas, pero a grandes rasgos, acerca de cómo llevar a cabo una obra por administración directa. Y dentro de ella podremos encontrar pues algunas disposiciones que nos hablan de la función de un residente o un inspector, ¿sí? Y qué papel pues tiene la supervisión, ¿sí? Bueno, pero ahora, sabiendo que es una normativa bastante escueta, que tiene aspectos pues tratados a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo es que las entidades pues dirigen las obras por administración directa? ¿En qué se basan? ¿Sí? Para esto también veremos que hay una resolución de Contraloría que dispone la emisión de directivas para las entidades, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a ello también ahí se va a disponer pues aquellos aspectos específicos, no solamente quizás respecto al desempeño que se debe tener en cuanto a las obras por administración directa, también se puede emitir pues directivas de acuerdo a la naturaleza de la entidad, las necesidades de la entidad, que esté pues dirigida a poder reglamentar, ¿no? Regular cuáles son las funciones del residente y del supervisor de obra, entre otros aspectos más específicos, ¿sí? Y bueno, ahora, cuando hablamos de obras de infraestructura, nos estamos refiriendo a obras de componente de ingeniería, evidentemente, ¿sí? Ya sea pues la especialidad, cualquier especialidad en realidad de la ingeniería que esté involucrada en infraestructura, ¿sí? Que involucre, digamos, construir, ¿sí? Y en el ámbito nacional lo que utilizamos es el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual también podremos revisar un poco cuál es su estructura, cuáles son las normativas, ¿sí? Para
poder saber a qué ponerle atención y de hecho, alguno de estos puntos, tal como el de seguridad, va a ser un tema a tratar en uno de los módulos del presente diplomado, ¿sí? Pero ya lo verán con otro docente, ¿sí? Bueno, esto con respecto tanto a las obras por contrata, a la administración directa y a las obras en general, ¿no? Y aquí también entra pues todas aquellas obras, ¿sí? Que están dentro de un marco normativo de inversión privada, que también existe. Sabemos que en el país pues también está, digamos, normada la inversión privada en el sector público en cuanto a la infraestructura y podemos encontrar dos figuras muy importantes, en realidad dos mecanismos bastante importantes, como son las obras por impuestos, por un lado, ¿sí? Que en realidad estas obras por impuestos, como lo vamos a poder ver de manera introductoria, pues son obras en las que una empresa privada pues invierte en la construcción de una infraestructura muy importante para una jurisdicción. De hecho, está involucrada una rentabilidad social bastante alta, es una de las características que hay, ¿no? Se busca, pues, de hecho, todas las obras de infraestructura en el país, pues, son de beneficio a la sociedad, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, aquí en las obras por impuestos, esto toma mucha mayor relevancia porque también está implícito un tema de prestigio de las entidades privadas. ¿No? Es un mecanismo made in Perú, es un mecanismo que ha tenido hasta ahora bastante éxito, ¿sí? En muchas partes, salvo, bueno, algunos problemas que se han presentado con respecto a algunos reconocimientos de los certificados de inversión pública en el ámbito regional y nacional. Pero bueno, si hablamos en cifras generales, es un mecanismo que, digamos, ha sido beneficioso para muchos sectores y además, por cómo está estructurado, promete, digamos, que las obras sean ejecutadas de manera idónea, que haya una responsabilidad y un compromiso total por parte de la empresa privada, que, ojo, no necesariamente la misma empresa privada es la que se va a encargar de construir. De hecho, esta empresa privada pues suscribe un contrato de construcción, ¿sí? Con una empresa constructora, es un contrato privado, ¿no? Y es ese contrato en el que se basa la construcción de la infraestructura que se necesita, ¿sí? Otra de las características está, bueno, que hay un convenio de inversión, ¿sí? Ya les hablé también del tema de la rentabilidad social y que puede involucrar pues algunos otros componentes. Pero bueno, vamos a revisar un poco esto cuando lleguemos al tema. Y también tenemos la otra modalidad de inversión privada en el sector público, como son las asociaciones público-privadas, que bueno, son, digamos, una especie de contrato, ¿sí? En el que van a estar involucrados distribución de riesgos, va a estar involucrada la provisión de tecnología, de experiencia por parte de un privado, ¿sí? Para la concesión, en su mayoría se trata de concesiones, pero también puede haber, digamos, otras modalidades de APP, ¿sí? De una infraestructura y su servicio, ¿sí? Puede ser del expediente, de la infraestructura, su operación y mantenimiento, ¿no? Y bueno, hay, como les menciono, hay diferentes modalidades, pero dentro de esto notamos que está el componente de infraestructura, el cual también va a estar sujeto pues a un contrato privado que de todas maneras se va a regir por la normativa nacional. Sabemos que en las obras privadas también se toma la normativa nacional, ¿sí? Como el tema de las contrataciones para poder llevar a cabo pues la misma obra de construcción. Es necesario que tanto un residente como un supervisor, bueno, conozcan un poco, aunque sea de manera introductoria, cuáles son esos mecanismos de inversión privada en el sector público, porque, digamos, van a tener, el hecho de que las obras estén enmarcadas en estos mecanismos, va a tener pues una influencia de todas maneras en el desempeño de la obra de construcción, lo cual, bueno,
se va a ser detallado más adelante, ¿sí? Bueno, de igual manera, en el marco de la reconstrucción con cambios que sigue, también hay normativa para esto, ¿sí? Y en el marco del estado de emergencia, ¿no? Algunas otras normativas que, bueno, brindan disposiciones que tienen que ser llevadas a cabo por las entidades y también las empresas constructoras, ¿sí? Bueno, vamos a ver si hay consultas. A ver, me preguntan si es obligatorio que a un obrero se le pague de acuerdo a la tarifa de construcción civil. De hecho, hay un acuerdo de construcción civil para el tema de los aspectos salariales de los diferentes niveles de trabajadores que existen, que son 3, ¿correcto? En cuanto a las obras por administración directa, pues también hay, digamos, eh, una una especie de disposición, ¿no? Ya que las obras por administración directa utilizan la mano de obra local, muchas entidades pues manejan sus costos, ¿sí? Eh, sus costos en cuanto a la mano de obra, ¿sí? Pero el principal referente que tenemos, de todas maneras, son los precios, ¿no? Del acuerdo de construcción civil, ¿sí? Que digamos está preparado para poder ser aplicado en todas las zonas del país. De hecho, a la vez de establecer una tarifa estándar, ¿no? Además, pues establece cuáles son aquellos aspectos bonificatorios, ¿sí? Reconocimientos, entre otros, que se le tienen que dar a un trabajador dependiendo de ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones de riesgo, altitud, latitud, ¿sí? Trabajos en zonas de repente con algún tipo de riesgo climático, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, de todas maneras, sabemos que si una entidad pues no se dedica a la construcción, en primera instancia nos deberíamos preguntar, ¿no? Si una entidad no se dedica a la construcción, ¿cómo es que podría, digamos, ejecutar una obra por administración directa? Digamos que una de las disposiciones que está en la normativa es que una entidad, si va a ejecutar una obra por administración directa, pues tiene que acreditar que tiene la capacidad técnica, de equipos, para la compra de materiales, ¿sí? Para poder ejecutarla, ¿sí? Entonces, algún tipo de experiencia o conocimiento debería tener para poder ejecutar sus propias obras, ¿no? O en todo caso, tratar pues de implementar pues el área de infraestructura, ¿no? De la manera correcta para que se pueda dar este aspecto correcto. Ahora, si es que igual va a ejecutar, ¿no? Aún no teniendo experiencia, probablemente esté recién implementando su gerencia en infraestructura o la unidad orgánica que haga sus veces, pues el principal referente pues son los precios de construcción civil de todas maneras, ¿sí? Tomando en cuenta también cuál es la oportunidad de mano de obra local que tiene y la calidad de la mano de obra local que tiene, ¿sí? Recordemos que una de las digamos, por una parte es beneficioso porque el hecho de ejecutar obras por administración directa, pues incentiva que se le dé empleo, ¿no? A las personas de la localidad, ¿no? Que puedan brindar su servicio como mano de obra local. La limitante es que en ocasiones, pues, esta mano de obra no es totalmente calificada, requiere de una línea de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, esto va a impactar de todas maneras en la ejecución de la obra, ¿sí? Lo importante es ver también qué naturaleza de obra hay, ¿no? O cuál es el tipo de obra, su complejidad, ¿no? Para ver pues que esto no impacte tanto, ¿sí? Bueno, como les mencioné, tenemos las disposiciones en cuanto a las obras por contrato y también las obras por administración directa, ¿sí? Cuando hablamos de las obras por contrato, nos remitimos al tubo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y en el caso de las obras por administración directa, la resolución de Contraloría 195-88. Bueno, vamos a mencionar en primera instancia cuáles son las disposiciones para las obras en las contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque digamos que estas disposiciones
nos remiten directamente a la función de los líderes del proyecto constructivo. De hecho, como lo vamos a ver también en la clase del día de mañana, ¿no? Vamos a ver cuál es el actuar de cada uno de estos, digamos, profesionales, ¿sí? En la obra de construcción, de acuerdo, pues, a estos procesos, o algunos de estos procesos que estamos viendo aquí, ¿sí? Las disposiciones que tenemos en el capítulo de ejecución de obras del reglamento del TUDO de la Ley de Contrataciones del Estado versan acerca del expediente técnico. Sabemos que el expediente técnico, bueno, es un documento, el documento madre de la obra de construcción, ¿sí? Que de hecho, en cualquiera de los dos tipos, tanto en contrataciones del Estado como en administración directa, pues es completamente necesario contar con el expediente técnico para poder dar inicio a la obra de construcción, y de hecho pues tiene una resolución también aprobatoria por parte de la entidad para pues dar el ok, ¿sí? Y poder iniciar con la construcción de la obra, ¿sí? El expediente técnico se involucra en la función, evidentemente, del residente y del supervisor, porque el residente tiene la obligación de cumplirlo a cabalidad, ¿no? Porque el expediente técnico nos muestra cuál es la meta de la obra, ¿sí? Y también sobre la línea de base del expediente técnico, de encontrar necesario, pues, solicitar, de acuerdo a los procedimientos dados en la normativa, pues solicitar algunos aspectos que vayan a modificar ese expediente técnico, ¿no? Pero ojo que la línea de base nunca se modifica. Nuestro expediente técnico de inicio de obra siempre va a ser el mismo. Lo que, si hay modificaciones a lo largo del plazo de ejecución de la obra, estas se van a tratar pues como, precisamente como lo son, modificaciones que van a quedar documentadas, ¿sí? Y que van a actualizar esa línea de base, ¿no? Y nos van a permitir pues hacer un seguimiento, tanto a nivel de que cambie el alcance, de que cambie la meta propiamente, el plazo, el costo, entre otros aspectos, ¿sí? Y por su parte, el supervisor de la obra, pues es ese profesional que cautela, que va a fiscalizar, controlar de alguna manera el ejercer del residente de obra, en realidad el ejercer del contratista, ¿no? Y bueno, su responsabilidad también, ¿no? Es poder cautelar que ese expediente técnico se cumpla y que si hay aspectos modificatorios, ¿no? En el caso de las contrataciones, el expediente técnico, por ende del contrato, ¿sí? Estas modificaciones se hayan llevado a cabo de acuerdo a la normativa, ¿no? Y hayan sido aprobadas primero antes de ser ejecutadas o ya materializadas de alguna manera en la obra de construcción. De igual manera, tenemos disposiciones acerca de la función del residente y del supervisor de la obra. Encontraremos también en la normativa de contrataciones que tenemos disposiciones acerca de otro tipo de supervisor, que es el inspector, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora más adelante de qué se trata. De igual forma, tenemos dos tipos de adelantos, ¿no? Los cuales están dispuestos en el reglamento, el adelanto directo y el adelanto para materiales. Vamos a ver cuál es la participación del residente y del supervisor respecto del adelanto de materiales, ¿sí? Porque, bueno, el adelanto directo un poco más se trata entre contratista y la entidad, ¿sí? La amortización de los adelantos, que es un tema ya que propiamente se va a ver durante las valorizaciones de las obras, y que si hablamos de valorización, ¿sí? Hablamos de la responsabilidad del residente, que es quien va a presentar esas valorizaciones. Pero no solamente eso, también veremos la disposición que existe en cuanto a las valorizaciones y los metrados de hacerlo conjuntamente con el supervisor. Eso no significa que el supervisor, digamos, tenga una responsabilidad para la presentación de la valorización y el informe de avance periódico de la obra. Pero sí la norma dispone que se haga una valorización conjunta, y esto la verdad es que es muy beneficioso para el proceso, ¿sí? Porque pues asegura que el supervisor se cerciore
de que lo que realmente se avanzó en campo, y no solamente a nivel de avance, sino también a nivel de cumplimiento, de alcance de la calidad, ¿no? Que eso es muy importante tomar en cuenta, no es valorizar por valorizar, sino es poder valorizar lo que realmente haya alcanzado la calidad que se está esperando para poder decir, bueno, sí, vale pagar este avance, ¿no? Bueno, se cerciore en esta valorización conjunta que se hace en los últimos días del periodo a valorizar, ¿sí? Y ya, bueno, el residente luego la presenta formalmente al supervisor, ¿no? Y el supervisor puede revisar ya también, además del aspecto de los contratos consignados, los demás aspectos de cumplimiento en cuanto a cálculos que manda el Sistema Nacional de Reajustes, entre otras disposiciones contractuales, ¿sí? Ahora que estamos viendo el tema de la valorización, ¿no? Eh, Debemos reconocer la figura del supervisor. El supervisor es un representante de la entidad en la obra y veremos que va a ser el intermediario en cuanto a comunicación, ¿sí? Eh, entre el contratista y la entidad, porque durante la obra de construcción, digamos que no va a haber una comunicación directa para todos estos aspectos que veremos del residente hacia la entidad. Todo se va a hacer por medio del supervisor de la obra, porque es quien representa a la entidad en el ámbito de la obra de construcción. De igual manera tenemos disposiciones acerca del cuaderno de obra, cuál es la injerencia tanto del presidente como del supervisor en su utilización, los aspectos de ampliaciones de plazo, cómo se solicitan, ¿sí? Eh, lo cual también veremos más adelante. Adicionales y deductivos de obra, que es un aspecto en el cual también hay una solicitud de por medio, una presentación en ocasiones, también como lo podemos ver en alguna disposición, el supervisor participa junto con el residente en la negociación de algún precio unitario para algún adicional de obra, ¿sí? Los reajustes mismos que tienen que ser cumplidos de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Reajustes, aquellos mayores gastos generales o mayores costos directos que se puedan generar de alguna ampliación de plazo, también tienen disposiciones en el reglamento del TUE de la Ley de Contrataciones del Estado, la intervención económica de la obra y la recepción y liquidación de la obra de construcción, ¿sí? Digamos que de manera general, pues son la mayoría, la gran mayoría de disposiciones que tenemos sobre las obras de construcción, ¿sí? Entre otras que, bueno, ya versan sobre aspectos de controversias, ¿no? Entre otros, ¿sí? Bueno, como les mencioné, ¿no? Luego de la normativa de contrataciones, ¿sí? Bueno, también tenemos la RC 195, ¿sí? Pero antes detengámonos un rato en cuanto al Reglamento Nacional de Edificaciones. Como yo lo mencioné, es un reglamento que es emitido, sí es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De hecho, es el ente rector de todos los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción, infraestructura, saneamiento, ¿sí? Y para poder cubrir todas estas responsabilidades, pues formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa, y también ejecuta todas las políticas nacionales en estas materias. Una de las manifestaciones es precisamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, que como veremos, pues consta de una serie de normas técnicas, pues que van a dar disposiciones de cumplimiento en el ámbito nacional sobre aspectos de diseño, de construcción, aspectos generales, de seguridad, por ejemplo, entre otros, ¿sí? Bueno, la finalidad principal de esta cartera ministerial, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, es mejorar las condiciones de vida de la población nacional, ¿sí? Sabemos que todos los proyectos de infraestructura, pues está en el ámbito público, claro está, están dirigidos pues a beneficiar pues al poblador, ¿no? Beneficiar a todos los peruanos, ¿sí? Si lo vemos en el ámbito privado también, siempre todo proyecto constructivo pues tiene un objetivo,
¿sí? De mejorar alguna condición de infraestructura, ¿sí? Ya sea urbana, ya sea de vivienda, alguna infraestructura de alguna otra especialidad, ¿sí? Siempre está dirigido, pues, o tiene una meta bien clara, ¿no? Y tiene un beneficiario o va a tener un usuario final. Bueno, este RNE es aplicable tanto, como lo digo, en el ámbito nacional, tanto a obras privadas como a obras públicas, ¿sí? Y en esta misión, pues, de mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Es que se va emitiendo las normativas, ¿no? El marco normativo, el cual también se va a ir actualizando, ¿no? Conforme a cómo va avanzando también las tecnologías. No solamente a nivel nacional, sabemos que muchos de los conocimientos, avances, pues nos enteramos, los replicamos de lo que venimos viendo de otros países, ¿no? Del extranjero. Pero bueno, esto no quita que también en el país se desarrollen pues muchos estudios, de hecho hay mucha investigación, que luego deriva pues en alguna consideración para la actualización de las normas que conforman el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este reglamento está dividido en 3 títulos. El primer título norma las generalidades, ¿no? Y es la base introductoria a las normas que están contenidas en el título 2 y el título 3, ¿no? El título 2 versa acerca de las habilitaciones urbanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pues, de este aspecto macro, ¿no? De habilitar, pues, zonas en las que se va a urbanizar, con, digamos, con zonificaciones de vivienda, zonificación comercial, industrial, entre otros aspectos, ¿no? Y para poder implementar todo esto, pues se necesita muchos tipos de habilitación, la misma habilitación de la zona, pavimentación por ahí, instalaciones de saneamiento, suministro de energía, de comunicaciones, sobre todo ahora que, bueno, ya desde de un tiempo acá, pues ha sido bastante relevante todo el aspecto de avance de las telecomunicaciones, ¿sí? De hecho, no podemos pensar ahora en una zona pues que no tenga implementado esto, ¿no? Y de hecho, las zonas más recónditas del país, pues, que no cuentan con acceso a las comunicaciones, telecomunicaciones, pues constituyen una preocupación. Hay una brecha bastante grande, ¿no? Tanto para el aspecto laboral, el aspecto educativo, sobre todo hoy en día, ¿sí? Y bueno, el título tercero que ya tiene normativas más específicas en cuanto a las edificaciones, ¿no? Y está constituido por normas referidas, pues, a arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, de gas, entre otras, ¿correcto? Tenemos una consulta. Como pueden notar, tenemos esta estructura aquí sobre el contenido del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Sí? Bueno, de hecho están los 3 títulos que he mencionado, ¿no? Y hay que hacer hincapié, ¿no? Entre las generalidades, ¿no? Que es el primer título, pues tenemos las consideraciones básicas, principios generales, derechos y responsabilidades, ¿no? Donde entra a tallar en la G030 las funciones de residente y supervisor de obra, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? Tenemos algunas definiciones propiamente que se va a utilizar durante o a lo largo del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y la seguridad durante la construcción, ¿no? Que es uno de los tópicos de uno de los módulos del diplomado, ¿sí? En cuanto a las habilitaciones urbanas, pues tenemos una serie de normativas, ¿no? Primero condiciones generales o consideraciones generales, qué tipos de habilitaciones tenemos,
los componentes estructurales de la habilitación urbana, ¿sí? Y podremos ver pues que tenemos la estabilización de suelos y taludes, por ejemplo, aceras y pavimentos, obras especiales y complementarias, ¿no? De igual manera, disposiciones acerca de las obras de saneamiento y de las redes de distribución de energía eléctrica, ¿sí? Y en cuanto a las edificaciones, vamos a tener consideraciones generales, siempre, ¿no? Como de calidad en la construcción, uso y mantenimiento, alcances y contenidos, y ya vienen pues ya las disposiciones específicas sobre el diseño, ¿no? Como por ejemplo, diseño de diferentes tipos de infraestructura industrial, infraestructura de comercio, infraestructura de hospedaje, educación, salud, vivienda, entre otros. Lo que respecta a estructuras, pues tenemos normativas específicas para construcción de madera, eh, normativas respecto de las cargas, ¿no? Del diseño sismo resistente, que esto ya lo utilizamos más para la parte de diseño estructural, ¿no? Aquellos profesionales que se dedican al diseño estructural, pues se remiten principalmente al RNE, ¿no? Para poder cumplir de todas maneras con las disposiciones en los diseños que propongan en sus expedientes, ¿sí? Bueno, además de esto tenemos las disposiciones de suelos y cimentaciones que nos indica cuáles son, digamos, el contenido, ¿no? De un estudio de mecánica de suelos, cuáles son las disposiciones para los ensayos que se van a realizar, las metodologías, entre otros, disposiciones sobre el concreto armado, la S060, sobre albañilería, adobe, estructuras metálicas, entre otros. Y también, pues, ya la normativa de las instalaciones sanitarias propiamente, y las diferentes instalaciones eléctricas, de comunicaciones, de ventilación, gas, climatización, chimeneas y hogares, sabemos que son las en las que se hacen estas instalaciones, transporte mecánico, energía solar, energía eólica y de alto riesgo. Cuando se está en la función dentro de la obra de construcción, es menester no solamente recurrir al expediente técnico, que de hecho sabemos que si la entidad lo aprobó, es porque está cumpliendo con la normativa vigente, ¿no? Podemos inferir esto, ¿no? Podemos tener confianza en esto. No obstante, es importante que esté dentro del bagaje cultural de todo residente y supervisor, un poco también alineados a la actualización constante de los profesionales, conocer el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Y poder cotejar, pues cuando se tenga que hacer la revisión, por ejemplo, de los diseños del expediente técnico, cotejar con lo que nos indica la normativa técnica, ¿sí? Así también poder en campo establecer, ¿no? Aspectos procedimentales, por ejemplo, para el control de calidad, ¿no? Y que se puedan cumplir algunos aspectos, ¿no? Que están también establecidos en la norma. De hecho, como les digo, ¿no? El expediente técnico, en toda la documentación que alberga, pues debe tener todo el sustento normativo, ¿sí? Pero igual, siempre es necesaria la verificación, ¿correcto? Bueno, esta es otra estructura, digamos un gráfico para que ustedes puedan saber cómo es que se divide el Reglamento Nacional de Edificaciones, y solamente mencionarles que, como les dije, ¿no? De acuerdo al avance tecnológico, ¿no? Y a las necesidades que se van viendo, se va actualizando esta normativa. Esta normativa se va actualizando periódicamente, de hecho hay una comisión dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se encarga pues de ver la necesidad y de implementar aquellas actualizaciones de las normativas o de las normas técnicas. Bueno, ahora pasando a la resolución de Contraloría 195. Como les mencioné, esta resolución de Contraloría es
la normativa base de toda obra por administración directa. Tenemos algunas cosas. A ver, tenemos algunas consultas respecto de los temas a tratar en el segundo módulo del diplomado. Ahorita estamos viendo temas de función de residente y supervisor de obra. En cuanto, bueno, al valor referencial, ¿no? No va a tener una antigüedad mayor a 6 meses, ¿no? Contados a partir de la determinación del presupuesto de la obra, ¿sí? Y bueno, acerca de las contrataciones del Estado, ¿no? Los plazos de los procedimientos de selección, en realidad cada uno tiene un plazo distinto, ¿sí? No vamos a entrar o a ahondar en este momento que estamos viendo este módulo 1 de funciones de residente y supervisor de obra, en cuanto a los plazos que se manejan para la licitación pública, ¿no? O para el concurso público, ¿sí? O de repente para la adjudicación simplificada, ¿no? Todos estos temas se van a ver en el módulo 2, que tengo entendido se va a desarrollar en la sesión, a partir de la sesión número 3, ¿sí? A ver, me preguntan acerca de si en la obra por administración directa se puede ejecutar solo con un profesional residente y un inspector. Bueno, eso es lo que precisamente vamos a ver en este momento, ¿sí? Bueno, este es el documento, en realidad está en 2 diapositivas, nuestro documento de la resolución de Contraloría 195. Como ven, es bastante pequeña, tiene 2 artículos, el primero que tiene las disposiciones y el segundo artículo que, bueno, tiene, digamos, la disposición de dejar sin efecto la normativa que precedía a esta resolución de Contraloría. ¿Sí? Las disposiciones principales que vamos a encontrar en esta resolución de Contraloría del año 1988 son las siguientes, ¿sí? Bueno, en primer lugar lo que les mencioné, ¿no? Si es que una entidad programa obras por administración directa, tiene que contar con asignación presupuestal, el personal técnico administrativo, equipos necesarios, ¿no? Entonces tiene que acreditar que cuenta no solamente con la capacidad presupuestal, sino con la capacidad técnica y también administrativa. Esto es sumamente importante. Cuando veamos valorización y liquidación de obras van a entender muy bien el porqué de la importancia de que se maneje, se domine el aspecto administrativo en las obras por administración directa. De hecho, es un tema que impacta en muchas entidades. Sí, sabemos que lamentablemente muchas de las entidades públicas pues adolecen precisamente de una capacidad administrativa, ¿no? Lo que no permite pues hacer una gestión documental, por ejemplo, adecuada, ¿sí? Y esto deriva pues en que no se emitan algunos documentos, se pierdan algunos documentos, no esté ordenado, entre otras cosas, ¿no? Lo que luego va a derivar en que no hay un sustento para los gastos que se han realizado, por ejemplo, y no se pueda liquidar la obra. ¿Sí? Es por eso que, bueno, en realidad todo tiene un sentido, ¿no? Y la parte técnica evidentemente es importantísima, ¿no? Si es que la entidad no cuenta con un personal técnico, y no estoy hablando de la mano de obra propiamente, ¿no? Sino del personal técnico de las entidades, ¿no? Es decir, de las unidades orgánicas que van a tener la responsabilidad de ejecutar la obra de construcción, ¿sí? Que, bueno, tienen que contarlo con la capacidad técnica para poder hacerse responsables de la ejecución de una obra, ¿sí? Bueno, también existe la figura de la administración directa en unos convenios de entidad a entidad, en los que vamos a encontrar que una entidad que tiene capacidad, las capacidades mencionadas, pues va a construir la infraestructura que necesite otra entidad, ¿no? Hablamos de una administración directa porque, bueno, está en el ámbito de las entidades públicas, solamente que una, pues, le hace el servicio a la otra, por así decir, ¿sí? Y bueno, de aquí ya vienen las disposiciones un poco más ya relacionadas a las funciones, como por ejemplo, que se cuente con el expediente técnico,
¿no? Cuando inicia la obra de construcción, tiene que estar aprobado por el nivel competente, ¿no? Desde aquí ya vemos, pues, la figura de este documento tan necesario para el inicio del plazo de ejecución de la obra, ¿sí? Y eso tiene que ser, evidentemente, no solamente verificado por la misma entidad que es quien lo aprueba resolutivamente, ¿no? Sino que el responsable que venga a encargarse o a responsabilizarse de la ejecución de la obra, pues debe revisar también este expediente técnico que finalmente va a estar bajo su responsabilidad, ¿sí? Ahora, eh, está la figura del cuaderno de obra que se maneja en todo tipo de obra de construcción, ¿sí? Este cuaderno de obra en las obras por administración directa tiene, si es importante en toda obra, la obra por administración directa es aún más importante, porque va a ser el medio de comunicación entre esta figura responsable de la obra y la supervisión, ¿sí? Va a ser un medio por el cual se va a registrar pues, todo lo que sucede en la obra, no solamente los acontecimientos, los hechos relacionados a casos de repente fortuitos, climáticos, ¿no? En realidad todo tiene que consignarse, el avance de la obra, se tiene que consignar el ingreso y salida de materiales, cuando inicia y terminan los trabajos diarios, si es que hay alguna modificación que se ha autorizado, alguna causal para una futura modificación, también controles de personal, las horas de trabajo de los equipos que se tienen en la obra, entre otros aspectos, ¿sí? Ahora, la entidad va a contar con una unidad orgánica que cautele la supervisión de las obras, ¿no? Acá no estamos hablando de, digamos, un supervisor, como en el caso de las contrataciones, ¿no? Que va a haber un supervisor de la obra, que puede ser una persona natural o jurídicas. Acá estamos hablando de que la supervisión es responsabilidad de la unidad orgánica dentro de la entidad, que bueno, puede ser la gerencia de supervisión y liquidación, ¿no? O la que haga sus veces, ¿no? En cada entidad, dependiendo de su naturaleza, pues va a tener una unidad orgánica, bueno, que se va a llamar de alguna manera y que va a tener pues las funciones de las supervisiones en obras, ¿sí? Ahora, la entidad va a designar a quien va a ser el ingeniero residente que se va a encargar de la ejecución de la obra, ¿sí? En los casos cuando el costo total de la obra sea igual o mayor al costo previsto en la ley anual de presupuesto, ¿sí? Esta contratación mediante concurso público de precios, ¿no? Se va a dar, ¿sí? O se va a designar a un ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo sea inferior a lo señalado precedentemente, ¿sí? Entonces tenemos estas figuras, ¿no? Si el costo es menor a la ley de presupuesto anual, pues se va a designar a un ingeniero inspector. Y a un ingeniero residente se designará cuando este costo sea mayor, ¿sí? Bueno, sea cual sea quien se encargue de la obra, igual su responsabilidad principal es pues ejecutarla tal y cual está el expediente técnico, ¿sí? Y este responsable va a presentar mensualmente su informe de avance de la obra, ¿sí? Este informe físico va a estar valorizado, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que aunque no haya un intermediario al que se le tenga que pagar un monto por la ejecución de la obra, igual, como hay un presupuesto de por medio, de todas maneras están los precios unitarios de las partidas, pues se va a elaborar estas valorizaciones para rendir cuentas del avance físico-financiero de la obra, lo cual de todas maneras va a servir al momento de liquidarla y sustentar gastos, ¿sí? Ahora, durante la ejecución de las obras se va a realizar también pruebas de control de calidad, tanto de los materiales que ingresan, que sirven de materia prima, de los trabajos, procedimientos, procesos constructivos, ¿no? Estos controles de calidad, pues pueden ir desde el llenado de un protocolo hasta, pues, ensayos in situ o mandar a hacer algunos ensayos en laboratorio, ¿no? Así como también verificar el funcionamiento de algunas instalaciones, ¿no? En la obra, ¿sí? Y ya un poco cerrando las disposiciones de las obras por administración directa,
pues hay un presupuesto analítico que se cierra para este tipo de obras, ¿sí? Y de hecho, va a haber una serie de gastos en los que incurra la entidad durante la ejecución de la misma, ¿sí? Todos estos gastos, ¿sí?, que se hacen para la obra tienen que coincidir con el presupuesto de la obra. Es ahí, digamos, esta es la labor al momento de liquidar la obra por administración directa, poder verificar, ¿sí?, que el avance que se ha tenido durante toda la ejecución de la obra, pues va a dar un resultado, ¿no?, que es un costo. ¿Cuánto nos costó totalmente la obra? ¿Sí? Esto puede variar respecto de la línea de base, ¿sí? Porque digamos que aspectos modificatorios del expediente técnico en las obras por administración directa se podrán dar en la medida que esté permitido y normado procedimentalmente en las directivas de cada entidad, ¿sí? Ahora, si es que hay estas modificaciones, igual, ¿no? Se ha incurrido en gastos en cuanto a las mismas, esto tiene que estar, o concordar, mejor dicho, con los gastos en los que ha incurrido la entidad, ¿sí? Ahora, cuando termina la obra, va a haber una comisión que se va a encargar, pues, de la recepción, liquidación y transferencia de la obra. De hecho, ese aspecto procedimental está mucho más detallado en el marco del invierte.p, ¿no? Y lo veremos en la clase del día de mañana, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que esta comisión se va a encargar, ¿no?, de poder hacer las verificaciones pertinentes para suscribir el acta de recepción de la obra. Esta acta que podría, para su emisión, se podría haber pasado por un proceso de repente de emisión y posterior levantamiento de observación, ¿sí? Vamos a ver, ¿no?, que la figura de la supervisión o la unidad orgánica de supervisión, pues va a ser muy importante, ¿no? Porque, digamos, va a tener parte, de alguna manera, en esta comisión, ¿sí? Porque siempre es necesario que en una comisión de recepción, pues esté un actor que haya estado durante la obra de construcción y tenga conocimiento de cómo se han llevado las cosas, ¿sí? Bueno, ¿con qué finalidad se hace, ¿no?, que esta comisión, pues, suscriba el acta de recepción? Bueno, la finalidad es pasar a la liquidación, esa liquidación de obra que, bueno, finalmente va a permitir que se cierre la obra de construcción, y no solamente eso, sino que implica el cierre de la cuenta de la obra, que haya una baja contable de infraestructura y que ésta sea transferida, pues, a la unidad orgánica correspondiente, ¿sí? Entonces, durante todo el proceso, tanto de una obra por administración directa como de otra tipología, vamos a ver, pues, la importancia del cumplimiento de las funciones tanto del residente como del supervisor. Ahora, también, un poco para terminar lo de obras por administración directa, está la resolución de Contraloría 320 del año 2006. Es aquella resolución que norma al control interno, ¿no? Es la ley de control interno, ¿sí? Y establece que el titular de cada entidad tiene la obligación de emitir normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y las funciones que va a ejercer, ¿sí? Y deben ser concordantes, bueno, con la normativa técnica de control de la CGR, ¿no? Porque finalmente, pues, todo aspecto de gestión en el sector público está sujeto a, o puede ser sujeto a algún servicio de control, ya sea simultáneo o posterior, ¿sí? Entonces vemos que en el ejercer de una entidad vamos a encontrar muchos aspectos de gestión, entre los cuales podremos encontrar, pues, aspectos administrativos, gestión financiera, de gestión logística, de gestión de personal y de obras. Uno de ellos es de obras, por ejemplo. Entonces, si es uno de sus aspectos de gestión, es necesario, pues, que la misma entidad, si va a ejecutar sus propias obritas, tiene que emitir cuáles son sus directivas, ¿no? De hecho, si ustedes empiezan a buscar en la web, ¿no?, en las páginas de transparencia de las entidades, ¿sí?, o en las páginas de sus normativas, podrán encontrar
pues las directivas con las que cuentan, muchas de ellas, para la ejecución de obras por administración directa. Algunas tendrán más de una directiva, ¿no? Como por ejemplo, para la ejecución de las obras, o para valorizar las obras, o cuáles son las funciones de un supervisor de obra en administración directa, o cuáles son, digamos, los procesos para liquidar una obra por administración directa, entre otros. Ya depende de la naturaleza, de la entidad, de cuáles sean los procedimientos que sigue, va a emitir las directivas que le sean necesarias para su ejercer, ¿sí? Bueno, luego de haber visto el marco normativo, ¿no? General, en realidad, de las obras por administración directa y obras por contrata y el Reglamento Nacional de Edificaciones que, digamos, cuentan con disposiciones para la función de residente y supervisor o supervisión de la obra, ¿no? Vamos a pasar propiamente a las funciones de estos profesionales, ¿sí? Bueno, el residente de la obra, ¿no? A ver, en primera instancia, yo les voy a decir, les voy a adelantar, mejor dicho, que cuando un poco toquemos el perfil de estos profesionales, nos vamos a basar primigeniamente en lo que nos dice la normativa de contrataciones. ¿Por qué? Porque la normativa de contrataciones, pues, es, digamos, la normativa que está mucho más desarrollada en cuanto al tema de obras públicas, ¿sí? Y lo digo así porque, bueno, en parte es cierto, es una normativa generalizada a todas las contrataciones de obras, que cuenta con disposiciones que prácticamente se utilizan de manera homóloga en todas las entidades que hacen contratación de obras públicas, ¿sí? No solamente a nivel de la infraestructura, de la ejecución, sino también, por ejemplo, consultorías de obras, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, tiene disposiciones base en las cuales, pues, cada entidad va a seguir estas disposiciones y ya establecer en sus bases cuál es el perfil requerido, ¿no? De los profesionales para las obras que van a ejecutar. ¿Sí? Pero bueno, vamos a conocer cuál es el perfil base y luego entender un poco cómo es que se manejan las entidades. ¿Sí? El residente de la obra, como ya lo mencioné, es un líder. Un líder que representa al contratista, es un profesional que tiene la tarea principal de ejecutar el expediente técnico de la obra, y no solamente eso, sino de hacer cumplir, o de cumplir, mejor dicho, las condiciones contractuales, ¿no? De este acuerdo, que es el contrato de construcción que hay entre el contratista y la entidad. Y bueno, cuando hablo de contrato, hablo de todo, porque el contrato incluye, pues, el mismo contrato con sus cláusulas, incluye las bases de contratación, sí, las bases integradas de contratación, y el expediente técnico de la obra, ¿correcto? Entonces, vemos la responsabilidad que tiene este residente, que al ser un líder, pues entendemos que dirige, o mejor dicho, lidera, ¿no? Lidera un grupo, ¿no? Su función no solamente pues tiene que ser netamente de órdenes, ¿no? Sino que tiene que ser una función mucho más holística, ¿no? En la que demuestre su liderazgo, ¿no? Y además de contar con habilidades duras, que son las habilidades técnicas propiamente, también cuenta con habilidades blandas, que ya se ha comprobado, ¿no? Y es algo muy difundido hoy en día, que es la única manera, pues, de cumplir las metas, ¿no? No somos los profesionales, no estamos solos, no somos, digamos, omnipotentes, no somos únicos, dependemos de un grupo de trabajo, de un equipo, y este equipo depende de cada uno de los líderes, ¿no? Que están, pues, en cada obra, ¿no? Ahora que estamos hablando de las obras de construcción. ¿Sí? Entonces, es necesario que las habilidades interpersonales de todos los profesionales, pues, se desarrollen, ¿correcto? Bueno, como lo mencioné, representa el ejecutor de la obra, ¿sí? Que es el contratista. Puede ser un ingeniero o un arquitecto que debe estar colegiado,
con colegiatura habilitada, evidentemente. Dependiendo de cuál sea la importancia o el componente, digamos, más importante, o la naturaleza, mejor dicho, de la obra, si es que una obra de infraestructura, pues, es monumental, tiene un componente bastante pronunciado arquitectónico de arquitectura, pues sería conveniente que el residente sea un arquitecto, o de repente a veces, pues hay esta, sobre todo en obras privadas, ¿no? Esta sectorización o temporalización de las obras en las que tenemos el componente de infraestructura, casco primero y luego los acabados, y se ve conveniente, pues, que ya en la etapa de acabados, quien resida la obra sea un arquitecto. O también se puede dar el caso que el residente sea un arquitecto, ¿no? Que cuente con un equipo bastante sólido y debido a su gran experiencia, debido a la trayectoria que tiene, pues puede liderar una obra de infraestructura que, bueno, si vemos el expediente técnico, podríamos pensar que, claro, tiene un gran componente de infraestructura, de estructuras, por ejemplo, ¿no? O de otro tipo de instalación. Lo importante siempre es que este profesional cumpla con el perfil base que está en las contrataciones del Estado y además, no solo eso, ¿no? Sino que cumple en realidad con el perfil requerido en las bases de contratación que emitió la entidad cuando hizo el proceso de selección, ¿sí? Este perfil básico nos manda que los profesionales deben tener por lo menos 2 años de experiencia, no en la carrera, ¿ah? Sino en la especialidad de la obra que se va a construir, en la naturaleza de la obra. Por ejemplo, puede haber un profesional muy bueno que ha ejecutado siempre obras viales desde que salió de la universidad, ¿no? Incluso se colegió y siguió pues con unos 6 años de experiencia en total, luego de su colegiatura en obras viales, pero se le presenta la oportunidad, digamos, de una obra para una central hidroeléctrica, ¿no? Eh, por más que tenga pues la experiencia en obras viales, pues no podría tomar la responsabilidad de la residencia porque no tiene, ¿no? Ni siquiera un año, ¿no? Ni los 2 años de especialidad, digamos, de experiencia en la especialidad de obras hidráulicas, ¿no? Entonces, es necesario que se tenga esa experiencia mínima de 2 años en la especialidad para poder asumir esa responsabilidad de residencia de la obra, ¿sí? De la tipología que sea, ¿sí? Y bueno, siempre los conocimientos técnicos actualizados en todo profesional, en todo ámbito, la construcción no está exenta de ello, ¿no? Sobre todo si hay actualizaciones normativas en el ámbito de las contrataciones, estar atentos en el caso de las obras por administración directa, conocer la directiva de la entidad, conocer los avances tecnológicos, y hay, pues, conocimientos técnicos que, digamos, no están propiamente en la normativa, pero son de mucha ayuda, ¿no? Como filosofías, metodologías de trabajo, que de todas maneras ayudan en el desempeño de las obras de construcción, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las atribuciones y limitaciones del residente de obra? En primera instancia, vamos a reconocer aquí, entre lo que el residente puede y no puede, que básicamente lo que no puede, está muy relacionado a un contacto directo entre el residente y la entidad, ¿no? En el sentido de que no puede presentar directamente a la entidad sus solicitudes o presentar sus informes, valorizaciones, entre otros, ¿sí? A ver, me preguntan si, con el tema de la especialidad, se cuenta a partir de la colegiatura. Las especialidades en mención son las mismas en la clasificación del RNP, hidráulica, obras viales, edificaciones y saneamiento. Bueno, con respecto a la colegiatura es evidente que sí, la experiencia en la mayoría de casos se cuenta desde la colegiatura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos profesionales tienen experiencia desde antes de colegiarse o algunos se demoran en colegiarse por algún motivo, la colegiatura es, digamos, el documento que acredita que uno ya está dentro del colegio profesional, que cuenta, digamos, con este respaldo de su colegio, ¿no?
para poder ejercer, ¿no? Y sabemos que la habilidad profesional, pues es un aspecto importantísimo en el desempeño tanto de los ingenieros, ¿no? De las diversas especialidades, y como de los arquitectos, no solamente para ejecutar obras, sino también y sobre todo para el tema de diseño, ¿no? Cuando, tanto en el ámbito público como en el privado, cuando nosotros vemos eh, expedientes técnicos, pues siempre se requiere que estos profesionales estén con colegiatura y que la colegiatura pues esté hábil, ¿sí? Eh, y con respecto a las especialidades de las obras, pues en general nosotros podríamos ver pues, que hay una coincidencia, ¿no? Con lo establecido en el RNP, porque finalmente pues son las tipologías generales de obras, sin perjuicio pues de que hay alguna tipología mixta, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, obras de varios componentes, en los que siempre pues se va a priorizar el componente que cuente con la mayor incidencia presupuestal, ¿ya? Bueno, hablaba de las atribuciones y las limitaciones de la función de un residente, ¿sí? El residente puede anotar en el cuaderno de obra la causal de una ampliación de plazo, informar en el cuaderno de obra la culminación de las obras y pedir su recepción. Es un proceso que veremos también más adelante. De igual manera, se responsabiliza de practicar la liquidación del contrato de obra, ¿sí? Y también va a realizar anotaciones en cuanto a la necesidad de prestaciones adicionales, de ampliaciones de plazo, ¿no? Entre otros, ¿no? Como podemos ver más adelante, ¿no? También sustenta el adelanto para materiales, que como lo mencioné, es uno de los dos adelantos que se solicita dentro del plazo de la ejecución de la obra y es sustentado, presentado y sustentado por el residente y lo presenta el supervisor, ¿sí? También, bueno, cuando hay aspectos modificatorios, presentan las valorizaciones, tanto de prestaciones adicionales como de mayores costos directos o gastos generales en el marco de una ampliación de plazo. Y en general, en la representación del contratista, como sabemos, pues va a registrar todos los asientos. De hecho, se responsabiliza de cautelar el cuaderno de obra, ¿no? Cuando hablamos, pues, de un cuaderno de obra físico, ¿sí? Porque también vale decir que hoy en día ya está aplicándose el cuaderno de obra digital, ¿sí? Que de hecho, muy a pesar de ser una versión digital, también pues tiene responsabilidad de residente de su manejo, ¿sí? A ver, en cuanto a lo que no puede, se centra básicamente en que no puede hacer estas presentaciones de sus documentos, valorizaciones, informes, solicitudes de adicionales, de ampliaciones de plazo, presentación de valorizaciones, de mayores gastos o de intereses legales o de los adicionales propiamente, directamente a la entidad. Todo lo hace a través del supervisor o inspector de la obra, ¿sí? Cual sea el caso. Eh, la liquidación no la presenta directamente a la entidad, se presenta por medio del supervisor, y durante este interín que va a haber, ¿no? Porque puede haber un intercambio de documentación en cuanto a la liquidación cuando se liquida una obra de construcción, pues el residente igual va a utilizar como medio de comunicación para llegar a la entidad al supervisor, que es su representante en la obra, ¿sí? Y bueno, algo que no puede tampoco es impedirle al supervisor o inspector realizar anotaciones en el cuaderno de obra, aunque el residente se responsabiliza de cautelar el cuaderno eh, y puede hacer todas las anotaciones también por la misma función que cumple. Eso no le da ningún derecho a impedirle al supervisor a que ejerza su deber y a la vez derecho de anotar en el cuaderno de obra. De hecho, el cuaderno de obra es un medio de comunicación entre ambos profesionales, ¿no? Cada uno desde su cancha, ¿no? Hace sus anotaciones y se comunican entre ellos también a través del cuaderno de obra. Bueno, esto no significa que no se comuniquen verbalmente o a través de otro medio, como serían correos electrónicos o la emisión y recepción de oficios u otro documento, ¿no? Sino que el cuaderno de obra es un medio
¿no? Por el cual también se pueden comunicar y a la vez dejar en la bitácora de la obra evidencia de todo lo que ha estado pasando en la obra y a la vez cumplen su función, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido en la normativa, ¿correcto? A ver, el cuaderno de obra debe permanecer en la obra, y esto lo cautela el residente, ¿no? El residente de obra es un profesional que no puede salir de la obra, por así decirlo, es decir, no se puede eh, ausentar al libre albedrío, digamos que sus ausencias pues tienen que tener alguna justificación, ya sea algún tipo de descanso médico, algún tipo de permiso especial, cosa que esto se prevea, ¿no? Y se vea de qué manera en el día o los días en que no esté un profesional en la obra de construcción, este pueda ser reemplazado temporalmente por un profesional que cumpla como mínimo su perfil, ¿correcto? El residente ejerce función directa en la obra, no puede dobletear, hablando coloquialmente, ¿sí? Solamente ejerce funciones en una obra, salvo en el caso de las obras por paquete, ¿no? En el que vamos a encontrar que existen pues, obras, de repente un conjunto de obras de la misma naturaleza, con características eh, similares, absolutamente similares, que puedan ser trabajadas en conjunto. De hecho, como son tan similares, pues se decide por un tema de eficiencia, pues concursarlas o hacer el proceso de selección en conjunto, ¿no? Entonces, si las bases establecen que el residente de la obra se va a hacer cargo de todas estas obras del paquete, pues está totalmente permitido, pero solamente en el ámbito de una obra por paquete, ¿sí? Igual pasa en obras por paquete, que se trate, por ejemplo, de adquisiciones, ¿no? De diversa índole, ¿no? Que puede ser una consultoría por aquí, una adquisición de bienes por allá, y 2 o 3 tipologías de obras, ¿no? Que tengan relación entre sí y que vayan a cumplir un objetivo o meta común, ¿no? En ese sentido también existiría la figura de contrataciones por paquete, ya hablando de contrataciones por paquete, y si las bases se establecen, pues el residente podría hacerse cargo de las obras dentro de ese objetivo, ¿sí? Ahora, las anotaciones en el cuaderno de obra, pues son múltiples, ¿no? Acá voy a mencionar algunas principales relacionadas a la función de residente, ¿no? Como el hecho de que si hay una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Esta garantía tiene un plazo. Y cuando culmine ese plazo tiene que ser debidamente anotado y a la vez eh, se tiene que ser comunicado el hecho de que se va a renovar la garantía. De ahí, si es que se decide suspender el plazo de ejecución por algún incumplimiento por parte de la entidad, también el residente lo anota en el cuaderno de obra, ¿sí? Eh, Existe también la gestión de los riesgos en la planificación y ejecución de la obra, que de hecho es parte de un expediente técnico y esto tiene que ser monitoreado, seguido durante el desarrollo de la obra y anotar periódicamente, ¿no? Como cada semana, eh, cuál es el seguimiento de esas estrategias que se establecieron para hacer frente a algunos riesgos identificados y ver si están siendo efectivas, si han afectado algún hito o algún riesgo ha mitigado, ¿no? Todo eso se anota también en el cuaderno de obra, así como los aspectos modificatorios propiamente del contrato, tanto a nivel de causales, ¿no? Como de necesidades, y cuando la obra termina, ¿sí? Y el residente va a presentar pues, sus valorizaciones, tanto de obra de contrato principal como de adicionales, de mayores costos directos y gastos generales, de intereses legales, ¿no? Entre otros. También va a presentar un precio acordado con el supervisor o el inspector de la obra para precios unitarios de partidas no previstas, ¿no? Que en el marco de repente de un adicional, ¿sí? Y también presenta el cuaderno de obra al comité de recepción que se forme al inicio de la recepción de la obra. La disposición respecto a la función del residente de obra que está establecida en la G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones no dista mucho en realidad de las disposiciones que se tienen
en el ámbito de las contrataciones, y bueno, en las normativas que podemos tener, pues, en algunas directivas, de repente de obras por administración directa, ¿no? Si es que son específicas en este aspecto. Sabemos, ¿no? Y lo dice la normativa de la G030, que el residente se responsabiliza de dirigir la obra, asegurándose que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva, y cumpla con lo normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que es la labor que ya les mencioné, una labor importante por parte de este profesional, así como del supervisor. Conocer el RNE, esto en cualquier tipo de infraestructura, ¿sí? Todos los responsables de las obras en las diferentes tipologías de obra y mecanismos de inversión que puedan existir para ejecutar una obra de infraestructura, tiene que conocer y hacer cumplir el RNE, de acuerdo a la naturaleza de la obra y sus necesidades, claro está, ¿sí? De igual manera, tenemos ya las disposiciones específicas de las obligaciones del responsable de obra, como lo llama el RNE, ¿no? Como es la administración de los procesos constructivos, el cumplimiento de las pruebas, controles, ensayos e inspecciones para ejecutar obras aprobadas, la formalización de algunas subcontrataciones que se necesiten dentro de la obra, ¿no? Entendemos que muchas empresas contratistas, bueno, manejan la mayoría de las especialidades, pero hay algunas especialidades mucho más específicas de otras tecnologías que no maneja de repente un contratista principal, por lo que tiene que recurrir a subcontratas, ¿no? Y bueno, el responsable de la obra tiene que estar apto para poder manejar de manera adecuada estas subcontratas. De igual manera, va a haber actas de inicio y de entrega de la obra, y esto lo hablamos en el ámbito general. De hecho, la normativa de contrataciones nos habla de que sí, eh, hay un inicio de plazo de ejecución de la obra y se suele firmar un acta de inicio, ¿sí? En la que suscriben pues todos los participantes. Y de hecho también el inicio del plazo de ejecución de la obra es anotado en el cuaderno de obra y suscrito por los participantes. Y bueno, cuando se habla de la recepción de la obra, también vemos evidentemente la participación del residente responsable de la obra, ¿sí? Y bueno, es residente de la obra porque está en la capacidad también de resolver pues las adversidades, contingencias, problemas que se puedan presentar y también de proponer pues algunas mejoras en el aspecto procedimental. Ojo, en aspectos que puedan ser manejados en obra que no impliquen una modificación per se ni en el expediente técnico del contrato. Recordemos que las modificaciones no pueden ser realizadas a libre albedrío ni por el responsable de la obra ni por el supervisor. Toda modificación que exista tiene que estar aprobado primero por la entidad, ¿correcto? Y esta aprobación tiene que ser expresa mediante un documento que esté permitido a nivel de contrato, como por ejemplo una resolución, ¿no? Pero igual hay contingencias que se pueden resolver en campo y tienen que estar en la capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Y sabemos que estos problemas en ocasiones, como les mencioné, van a escapar de su capacidad porque precisamente no va a poder hacer algunas modificaciones propiamente. Entonces tiene que recurrir a los proyectistas o a la entidad para hacer pues sus consultas, sus requerimientos de información, los cuales puedan ser respondidos para la implementación respectiva en la obra, ¿sí? Y bueno, tenemos diversas obligaciones, ¿no? Relacionadas con el cumplimiento de requisitos de calidad, en el ámbito del cumplimiento del RNE y evidentemente del expediente técnico de la obra, que nos dice en sus especificaciones técnicas, ¿no? Y en los planos y en los documentos, cuáles son los criterios de calidad que se tienen que cumplir en la obra de construcción, ¿sí?
Las cláusulas contractuales también tienen que ser cauteladas por el responsable de obra en cuanto a su cumplimiento. Toda la normativa técnica, normativa respecto de la modalidad de construcción, de ejecución de la obra, tiene que ser conocida y hacer que se cumpla por el residente de la obra, verificar la recepción de los productos que serán incorporados en la construcción, como los materiales, materias primas, como algunos materiales que ya vienen prefabricados, ¿no? Entre otros, ¿no? Así como otras funciones relacionadas al control del presupuesto, al control del cronograma de la obra, ¿no? Hasta la finalización de la misma, ¿sí? Y bueno, eso respecto a las funciones, vemos que son bastante específicas, ¿no? Respecto de la función de estos responsables de la obra, eh, y, eh, y generales a la vez porque pueden ser utilizadas, de hecho, en el ámbito nacional. De hecho, es importante que en el ámbito nacional se tomen en cuenta todos estos puntos, ¿no? Para que sea de cumplimiento de aquel profesional que es responsable de una obra de construcción. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el profesional, tanto el residente como el supervisor, porque esto que vamos a ver ahorita aplica para ambos, ¿no? ¿Qué pasa cuando incumple sus funciones? Bueno, de hecho, si hay un incumplimiento de la función del residente y del supervisor, estamos ante el incumplimiento funcional del Reglamento Nacional de Edificaciones, que es de cumplimiento obligatorio en el ámbito nacional por todos los profesionales de construcción. A la vez, si nos encontramos, ya sea en una obra privada o una obra pública, el residente de obra pues tiene funciones que cumplir, eh, que están establecidas en la normativa, por ejemplo, de contrataciones o en las directivas de la entidad, ¿no? Entonces, si hay un incumplimiento de las mismas, pues va a haber un incumplimiento funcional de todas maneras, ¿sí? Y en el ejercicio de sus funciones vamos a encontrar, pues, diversos incumplimientos, fallas, ¿no? Como por ejemplo en el manejo del cuaderno de obra, uno de los ejemplos, pues, más difundidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el residente de obra y también el supervisor de la obra, pues, cometen algunos incumplimientos o faltas respecto del manejo del cuaderno de obra, ¿no? Y no solamente respecto del manejo del cuaderno de obra, puede ser pues algún otro, el manejo de algún otro aspecto administrativo, técnico, que finalmente va a generar eh, una responsabilidad. Primero la identificación del incumplimiento o incluso de un delito, ¿no? Y luego pues se va a generar algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, vamos a ver tres tipos de delito que se presentan sobre el manejo del cuaderno de obra, como son la corrupción, el peculado y la malversación, ¿sí? Bueno, la colusión es, digamos, un delito que se comete cuando, por ejemplo, el residente y el supervisor se pusiesen de acuerdo y concerten emitir una información no válida, que no es real en el cuaderno de obra, con la finalidad de beneficiar a alguna de las partes o ambas partes. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante sencillo, pero muy explícito, en el que cuando termina la obra, de repente la obra no ha terminado realmente, y eso lo sabe el supervisor, pero concerta con el residente declarar que la obra concluyó al 100%, con la finalidad de que el residente, por ende el contratista, pues no tenga que pagar una penalidad por atraso, porque digamos ya está encima el plazo, el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra y es necesario declarar que la obra ya terminó para que se proceda con la recepción. Entonces, una de las faltas que puede haber es declarar información falsa con la finalidad de que no se vea perjudicada una de las partes.
Pero al fin y al cabo, es una información falsa que ha surgido de una concertación entre dos partes para precisamente, ¿no?, declarar algo que no es real, ¿sí? Y la colusión se puede, digamos, castigar hasta con pena privativa de la libertad, no menor de 3 ni mayor de 15 años, ¿correcto? Dependiendo del grado del delito, ¿sí? Y del efecto que tenga. Ahora, el peculado es otro tipo de delito que también, bueno, se castiga con pena privativa de la libertad, ¿sí? Y se da cuando se registra el ingreso de materiales, por ejemplo, ¿no? Se anota en el cuaderno de obra que ingresó material al almacén, cuando realmente no ha ocurrido, ¿sí? Pero eso que genera que hay un registro oficial en la obra y que esto forme parte, pues, de un documento o de alguna declaración que se haga, por ejemplo, semanalmente para pagar a un proveedor, ¿sí? Entonces se le va a pagar a un proveedor por un material que nunca ingresó a la obra, ¿sí? Es un efecto totalmente tangible para la entidad, ¿no?, que va en perjuicio de la entidad, ¿correcto? Porque se registra algo que no tenemos en la obra, sin embargo está saliendo dinero, un pago del proveedor. Entonces ese es el delito de peculado, ¿sí? Y en cuanto a la malversación, es un delito muy parecido al de peculado, solo que en este caso sí existe ese material. El material existe, se ha adquirido, se ha pagado por él, entonces digamos que por parte de quien recibe el pago, es decir, el proveedor está cumpliendo y está recibiendo su pago, ¿no? Solo que el material no va a la obra, digamos, sino que va a otra parte, se destina a otro lugar, ¿no? Eso es malversación. Y digamos que con el hecho de que se registra en cuaderno de obra, por ejemplo, el movimiento de los materiales, en el ámbito de una obra por administración directa, y bueno, también en el ámbito de las obras por contrata, en ocasiones si hay algunos materiales que sean responsabilidad, digamos, de ser adquiridos por la entidad, ¿sí? Pero más se da en obras por administración directa. Vemos pues estos incumplimientos, estas faltas, que de hecho van a generar algunas responsabilidades, como pueden ser responsabilidades, hemos visto la responsabilidad penal, básicamente, ¿no?, en cuanto a los delitos de corrupción, peculado y malversación. Pero hay otros incumplimientos funcionales que generan unas responsabilidades menores, ¿no?, como son responsabilidad administrativa o responsabilidad civil, ¿sí? Por ejemplo, la responsabilidad administrativa podría darse cuando no se registró de manera oportuna acontecimientos importantes en el proyecto, ¿no?, lo que genera pues algún desfase, falta de información, que no se tengan fechas establecidas, entre otros, ¿no? Y una responsabilidad civil cuando se registra una información falsa, ¿no?, y que ocasiona un pago a la institución, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las responsabilidades que pueden ser identificadas eh, sobre las faltas, tanto de un residente como también del supervisor de la obra, que digamos que es la contraparte, ¿no?, en cuanto a los responsables de la obra, y de hecho, si hay un delito, en la gran mayoría de casos, de cierta manera tiene una responsabilidad, ¿no?, por no cautelar que se consigne información real, por no verificar, por no estar atento, ¿no?, en pocas palabras, ¿sí? Bueno, ahora respecto de la función del supervisor de la obra, ¿sí? Ya hemos visto la función del residente, que es lo que nos dice la normativa de contrataciones. Eh, También pudimos ver qué es lo que nos decía en la normativa de administración directa a grandes rasgos, sabiendo que cada directiva de cada una de las entidades, en cuanto a obras por administración directa, ya puede tener desagregado con mucho más detalle cuáles son las funciones del residente o de su responsable de obra, ¿sí? Y también qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora pasemos a las funciones del supervisor de la obra, ese otro profesional que está del otro lado, que de igual manera tiene una meta muy importante de velar
por el cumplimiento de todo lo establecido en el expediente técnico, pero no con la responsabilidad de ejecutar, ¿no? Sino con la responsabilidad de ver que el contratista esté ejecutando correctamente la obra. Y no solo eso, sino que cumpla con las condiciones contractuales. Hay muchas cláusulas contractuales que no solamente versan sobre aspectos técnicos propiamente de la obra, o aspectos de plazos o de precios, ¿no? Sino que también hay aspectos legales netamente que tienen que ser cumplidos, o aspectos procedimentales que están establecidos en el contrato o en las bases integradas, ¿no? Los cuales también tienen que ser de atención del supervisor de obra para que pueda ver que se cumpla por parte del ejecutor, ¿sí? El supervisor de obra tiene una labor fundamental, es quien representa a la entidad. Y como les mencioné, puede haber la figura de un inspector o de un supervisor en una obra por contrata. El inspector se designa, es un funcionario de la entidad de hecho, y se designa cuando la obra tiene un presupuesto menor al establecido en la ley de presupuesto anual, y el supervisor de la obra se contrata cuando este monto es mayor, igual o mayor al establecido en la ley de presupuesto anual, ¿correcto? También la figura de la supervisión puede ser de dos tipos. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. Esto depende mucho de cuáles son las características de la obra, depende de su envergadura, de su naturaleza, ¿no? Si es una obra simple que cuenta con unas cuantas especialidades que puede ser manejado por una persona natural, ya sea un ingeniero civil o un ingeniero sanitario, por ejemplo, pues se hace un proceso de selección para elegir pues, a una persona natural, ¿no? Que cumpla con un cierto perfil. Pero si es una obra más compleja, que implica una serie de especialidades, será necesario pues hacer un proceso de selección para la elección de una persona jurídica que se dedique a la consultoría de obras en supervisión y que pueda brindar un equipo técnico completo que se pueda hacer cargo de todas esas especialidades, ¿no? Y obviamente, aunque se tenga la figura de una persona jurídica, igual dentro de todo este equipo va a haber un representante que va a fungir como el supervisor de la obra, ¿no? El representante de la supervisión. De igual manera, este profesional va a ser un profesional colegiado, su colegiatura debe estar habilitada, y debe tener a partir de 2 años de experiencia en la especialidad también. Al ser una persona natural o jurídica que va a prestar este servicio de consultoría, es necesario que esté inscrito en el RNP como consultor de obras. Sus conocimientos tienen que estar evidentemente actualizados, ¿sí? Como cualquier profesional. Y bueno, tiene que estar permanentemente en la obra y no puede prestar servicios en más de una obra de construcción. Cuando hablamos de la labor de la supervisión, pues además de contar con el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿sí? Para las disposiciones sobre la supervisión de la obra, las funciones del supervisor de la obra, eh, bueno, vamos a ver, pues, por ejemplo, la ley de contrataciones en el TUO, tenemos el artículo 40 y las disposiciones complementarias finales, ¿no? Específicamente la 13ª, que versan sobre la labor de la supervisión. Y en cuanto al reglamento del TUO de la ley de contrataciones del Estado, bueno, encontraremos diversos artículos de carácter procedimental en cuanto a las obras de construcción, respecto del plazo, respecto del manejo del cuaderno de obra, entre otros aspectos que van a mencionar al supervisor de la obra y cuál es su función respecto de estos procedimientos o procesos, ¿sí? Cuando les hablaba de la ley de presupuesto, ¿sí? El monto, digamos, para contratar, digamos, a una persona natural o jurídica que se encargue de la supervisión, el monto de la obra debe ser igual o mayor
a aproximadamente 4.300.000 soles, ¿no? Que digamos es el límite establecido en la ley de presupuesto anual aproximadamente. Bueno, esto se va, en ocasiones se actualiza, ¿no? Pero digamos que es este el monto aproximado, ¿sí? Y cuando el monto de la obra es menor a este presupuesto, bueno, se designa a un inspector de la obra. Bueno, en cuanto a las funciones y limitaciones de este profesional, pues, como les mencioné, ¿no? Su función se basa en velar directa, permanentemente, ¿no? Por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. De igual manera, en la labor de la supervisión va a realizar un control técnico de la obra. De hecho, el supervisor no es el único que va a realizar este control técnico. Eh, por su parte, el residente hace una especie de control técnico, pero con fines ejecutores, ¿sí? El control técnico de un supervisor está mucho más orientado precisamente a controlar el buen ejercicio de el residente de la obra y de su equipo. Controla también el tema de los materiales, no solamente que el ingreso y salida de los mismos, sino la calidad, que lleguen adecuadamente, que cumplan con las especificaciones técnicas, vela por los procesos constructivos, por los ensayos que se puedan realizar, entre otros. También va a controlar plazos, va a controlar presupuestos a través de las valorizaciones que se vayan presentando y todos los aspectos modificatorios que impacten en el presupuesto, ¿sí? Y digamos que lleva también un control a través de herramientas, ¿no? Tales como la curva S, que le puede dar, pues, bastantes luces de cómo es que la obra se está desempeñando a nivel de presupuesto y a nivel de cronograma. Pero ojo que no quiero, digamos, estereotipar o digamos limitar, mejor dicho, el control a la función de la supervisión, porque digamos que el residente hace lo suyo desde su cancha, ¿no? Desde su perspectiva, porque tiene un objetivo de ejecución. El objetivo del supervisor es un poco más macro, de control en general, ¿correcto? Y bueno, hay medidas urgentes que pueden ser dispuestas por la supervisión de la obra y que siempre y cuando no modifiquen el contrato o el expediente técnico, bueno, pueden ser llevadas a cabo, ¿no? Y esto precisamente nos remite a las limitaciones de este profesional, que no puede modificar el contrato, ¿no? Y tampoco puede recibir pagos de terceros ni efectuar ningún tipo de pago, ¿sí? Esto no está dentro de sus funciones propiamente, ¿sí? Bueno, los alcances principales que podemos encontrar en cuanto a la labor del inspector o supervisor se basa desde que inicia, digamos, su función cuando el plazo de ejecución de la obra comienza. Pero digamos que cuando revisemos alguna otra directiva dada por el MTC, encontraremos que su función en realidad empieza cuando suscribe su contrato, cuando es designado, debido a que tiene una responsabilidad respecto de lo que a futuro se le viene cuando inicia el plazo de ejecución de la obra. Sabemos que hay un expediente técnico de por medio, y eso no puede pasar desapercibido de la función del supervisor de la obra. Es importantísimo que el supervisor pueda acceder a este documento que finalmente es el que va a cautelar que sea cumplido por el ejecutor, ¿no? En ese marco, vamos a ver que hay una responsabilidad, digamos, de elaborar un informe, ¿no? Por parte de la supervisión sobre este expediente técnico que está próximo a ser ejecutado en una obra de infraestructura, ¿sí? El inspector de supervisión de la obra va a aprobar documentos sustentatorios, ¿no? De solicitudes adicionales de obra o de solicitud de ampliación de plazo. De igual manera, hay un informe técnico también que elabora el contratista cuando va a iniciar el plazo de ejecución de la obra o cuando va a iniciar la obra, y también es proporcionado al supervisor para su revisión respectiva, ¿sí? Va a verificar el cumplimiento normativo en todo aspecto modificatorio que se vaya a ir presentando durante la ejecución de la obra, y bueno, también no puede prestar servicios en más de una obra a la vez,
¿no? Digamos que no puede ausentarse de la obra salvo por causas justificadas, ¿sí? La única excepción es el caso de las obras por paquete, que al igual que en el caso de residentes, si es que está establecido en sus bases de contratación, pues podría ejercer sus funciones en más de una obra a la vez, si es que se trata de pues, una contratación por paquete, ¿sí? Bueno, acá están mucho más detalladas las funciones, un poco más explícitas, ¿no? Yo se las dejo para que ustedes puedan revisarlas con mucho más detenimiento, ¿sí? Pero es básicamente lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Es importante resaltar que la función de la supervisión no podría ser ejecutada propiamente sin el apoyo y la gran disposición que debe existir por parte del ejecutor, ¿no? Ya sea que se trate de un contratista en el ámbito de las obras por contrata o se trate de, digamos, el responsable de la obra en el ámbito de una administración directa. De igual manera, el Reglamento Nacional de Edificaciones no se distancia mucho de todas las funciones que hemos podido realizar hasta ahora y verifica que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos y, en fin, se cumpla con todos los aspectos de la cuádruple restricción de la obra, como son plazo, costo, alcance y calidad. Eso tiene que ser velado por el supervisor de la obra o inspector de la obra, a la vez de velar por el cumplimiento contractual, ¿sí? Es importante también decirles que el supervisor dentro de sus funciones, y esto ya está establecido también a nivel de sus propias bases de contratación y su contrato, que va a emitir sus propios informes de supervisión, sus valorizaciones del contrato de supervisión, porque finalmente se trata pues de un contrato que se lleva a cabo entre la entidad y la persona jurídica o la persona natural, ¿no? En ese sentido, pues ya contractualmente van a estar establecidas cuáles son las funciones y la oportunidad de cumplimiento de las mismas que va a tener ya sea un inspector o un supervisor de la obra, ¿correcto? Eh, Esto digamos que depende mucho de cuál sea el acuerdo contractual y en el ámbito de una obra por administración directa, pues la unidad orgánica que se encarga de la supervisión también pues tiene injerencia en la presentación de repente de algún documento si es que la directiva lo dispone así, pero es importante resaltar su labor en cuanto a la recepción pues de todo informe que sea emitido por el responsable de la obra, ¿no? Y que de hecho es el sustento para que la misma área de supervisión pues revise cuál es el avance de la ejecución físico-financiera de la obra, ¿sí? Bueno, y nos vamos a detener o digamos poner énfasis un poco en una normativa que existe para obras viales. Si bien es cierto, es una normativa del MTC de supervisión para obras viales, es bastante aplicable en realidad a todo tipo de obras y ha sido una ayuda en realidad para muchas entidades en cuanto a el establecimiento de funciones específicas para la supervisión de la obra, ¿no? De hecho, podemos tomarla como una normativa base, ¿no? Para establecer las funciones de un supervisor, ¿no? Que digamos que al estar desde este lado de control, de monitoreo, seguimiento, fiscalización, ¿sí? De control documentario, en ocasiones no podríamos inferir tan bien cuáles serían sus funciones como pasa en el caso de los ejecutores, ¿no? Que es algo mucho más técnico, es algo que lo podemos hasta considerar implícito, ¿no? Entonces, esta normativa, pues, ayuda bastante. Es la directiva número 5 del año 2005 del MTC, ¿sí? Que versa sobre las funciones de la supervisión en obras de infraestructura vial. Tiene 10 capítulos y respecto de las funciones de la supervisión, pues se resaltan el capítulo 3 y el capítulo 5, que habla de las disposiciones generales,
obligaciones generales y específicas de la función del supervisor y las actividades específicas previas a la ejecución de la obra, durante la ejecución de la obra y en la recepción y liquidación. Como podemos ver, pues son etapas que de hecho están mencionadas en, digamos, en la normativa de contrataciones, por ejemplo, y de hecho podemos encontrar cuál es la participación de la supervisión en el marco, ¿no?, de una recepción de obra o de una liquidación de la obra, ¿sí? No obstante, es importante siempre, pues, tomar de la mejor manera, pues, las directivas que reglamentan específicamente las funciones de un profesional en la obra de construcción, ya que es algo que si bien es cierto encontramos menciones, como lo podemos ver aquí, en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, siempre es bueno ver, pues, que se haya desarrollado una directiva tan específica para el rol de la supervisión, que vemos que es un rol bastante completo, de mucha comunicación, porque el inspector y supervisor finalmente se interrelaciona e interactúa con el contratista, porque lo controla y le brinda soluciones y coordina directamente con él todo el tiempo en el ámbito de la obra de construcción. De igual manera, asesora a la entidad, coordina con ella y le informa sobre la obra, ¿no? La entidad propiamente no, de repente no tiene capacidades técnicas o conocimientos técnicos tan avanzados para alguna tipología de la obra. Es por eso que se soporta en su inspector o su supervisor, pues para poder ejecutar una obra de construcción, ¿no?, y que sea velado todo este proceso. En ese sentido, pues el inspector o supervisor, pues también es un asesor muy importante, ¿no?, a la vez de que lo representa la entidad, por lo tanto que le informa y coordina con la misma. Y bueno, cuando hay algún tipo de consulta, requerimiento de información, entre otros, el inspector o el supervisor pues coordina directamente con el proyectista con la finalidad de encontrar respuesta a alguna de las inquietudes que surgen en la obra de construcción, ¿sí? Bueno, tenemos aquí pues las obligaciones generales en el ámbito de la supervisión de la obra, ¿sí?, que se basan realmente en prestar servicios de conformidad con las cláusulas contractuales, con las bases, términos de referencia que formen parte del contrato, el mismo expediente técnico, y también, pues, algo, como lo hemos visto, ¿no?, la directiva del MTC, si es que hay un manual de funciones de la entidad, una directiva de la entidad que nos hable de las funciones de la supervisión, pues tiene que cumplirse, ¿correcto? Porque eso, pues, remite a un cumplimiento evidentemente funcional, ¿no?, y a un cumplimiento de lo que requiere cada una de las entidades, ¿correcto? Ahora, la actuación con la residencia, ¿no?, que es una actuación que no debe ser vista pues como una actuación de contraparte, sino como un trabajo colaborativo, ¿sí? Después, el velar por la calidad de la obra. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque no se trata pues de ir y ver que se haya ejecutado pues un conjunto de partidas y porque ya el contratista lo terminó, yo lo valorizo o yo digo que acepto, ¿no? Sino se trata de verificar que realmente ese trabajo esté bien hecho y cumpla con el alcance y cumpla también con la calidad esperada. Eso implica pues haber visto que los materiales, las materias primas, hayan sido las idóneas, hayan estado en la calidad solicitada y que el proceso constructivo haya sido el correcto. Y luego de ello, incluso verificar con control de calidad que la estructura, pues aquel trabajo haya sido ejecutado correctamente, ¿no?, y haya cumplido con lo que dice el expediente técnico, ¿correcto? Bueno, y ya para finalizar la sesión del día de hoy, pues vemos la gran responsabilidad que tiene la supervisión porque se compromete de manera irrevocable, de alguna manera, ¿no?, a no hacer uso de documentación, ¿no?, que obre en su poder en ningún momento. Digamos que también es un tema de confianza,
¿no es cierto? Es un aspecto mucho más de confianza, ¿sí? En el que se le brinda información a la supervisión, maneja información respecto de la obra y se compromete pues a cautelar la misma hasta la finalización de la misma. Y bueno, también en el ámbito de ya sea una evaluación ex post, ya cuando termine el proyecto, pues estará disponible ante cualquier consulta. Y en el ámbito de un control simultáneo, por ejemplo, tiene que estar ahí para poder atender las consultas y requerimientos de información por parte de la Contraloría General de la República. Bueno, nos vamos a quedar por la clase del día de hoy aquí. Realmente ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta primera sesión del curso y agradezco mucho por las consultas emitidas. Es muy importante el entusiasmo que cada uno de ustedes ponga y nada, los espero el día de mañana para continuar con este primer módulo y bueno, mañana igual se finalizará con nuestra segunda sesión en la que podremos ver ya aspectos específicos de la función del residente y del supervisor de la obra en el ámbito de cada uno de los procesos que se llevan en la obra de construcción. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias.